nos cuesta muchísimo, o sea, no ver que no hay nada para adelante y que no hay nada para atrás. Es una dificultad tan fuerte, ¿no? Ver que no hay nada para adelante y que no hay nada para atrás. Eso no significa que no vaya a haber algún día o que no hubo algún día, pero los mismos verbos te dicen, va a haber, pero no hay, va a haber, pero no hay, o hubo, pero no hay. Y ahí es donde uno, ante esa creación, monta toda una ilusión de vida, ¿no? Entre lo que pasó, que parece más real porque hay memoria que la evoca, que lo que va a pasar porque no hay datos, ¿no? E incluso todo esto imprevisible que puede llegar a suceder, lo hace más incierto todavía. Pero en realidad, ninguna de las dos situaciones, para atrás o para adelante, tienen esa realidad. Y cuando uno la acepta, pero con una convicción no fuerte, muy fuerte, de que no hay nada para atrás ni nada para adelante, uno se queda con el momento que vive con mucha más intensidad que esos escapes que hace para adelante que hace para atrás, ¿no? Estamos como permanentemente escapándonos para adelante y para atrás. Si uno se observa, no digo solo por esta conversación ahora, lo digo porque la mayor cantidad de veces nos estamos refiriendo a lo que pasó o a lo que va a pasar. Tenemos esa tendencia muy fuerte. El presente es algo que se nos escapa. Por eso el tema de la meditación, se dice que prácticamente hay dos cosas que la resuelven. Una, vivir totalmente este presente sin nada más que eso, este presente. Y la segunda es no sentirme separado de todo lo que hay. Cuando uno resuelve esos dos aspectos, pues logra, de alguna forma, digamos así, lo que la meditación se propone, ¿no? Vivir la unidad, vivir la integridad, vivir esa no dualidad, vivir la experiencia real de todo lo que es, pues. Y está tan centrado en estos dos aspectos, ¿no? Un presente que tenemos el hábito fuertísimo, como decía, de escaparnos a lo que pasó, a lo que va a pasar, y la sensación de que estoy separado de todo lo que hay, la sensación de que estoy separado de todo lo que hay. Y quizás ese sea el aspecto más difícil de poder vivir, ¿no? La sensación de unidad, la sensación de unidad. Entonces, hay muchas personas que frente a estas dos situaciones eligen, y esto está comprobado por una abismal cantidad de personas que no le interesan esto, porque si hablamos sería 99%, ¿no? De personas que no quieren vivir o no les interesa o no saben que existe un presente real y estos futuros o pasados imaginarios, y una sensación de que lo que hay y lo que soy es una sola cosa diferente, pero no separada, ¿sí? Diferente, pero no separada. Y eso es lo que las personas hacen que, como decía, ¿no? La mayoría sigan en su mundo montado como todos les dicen y como todo el mundo cree, a pesar del costo del sufrimiento que eso genera, de las situaciones conflictivas que se plantean. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que algo aparentemente sencillo, simple, y que genere tanto malestar, no se elija, ¿no? Es una cosa que tiene cierta incongruencia, ¿no? Porque dijera, bueno, esto es dificilísimo, esto es casi imposible. Pero no es ni difícil ni imposible. O sea, quedarte aquí donde estás y como estás, al contrario, no tiene ni siquiera ningún esfuerzo por hacerlo. Y por otro lado, vivir la sensación de lo que soy y lo que es diferente, pero ¿dónde está la separación? ¿Dónde está aquello independiente de mí, ¿no? Independiente de mí. A nosotros nos pasa que este espacio vacío, podemos llamarlo, de que hay, por ejemplo, en este caso, entre la pantalla y yo, es una sensación de separación, ¿sí? O sea, uno cree que la pantalla está separada de mí porque entre los dos hay un espacio, ¿sí? Hay un espacio. Y nosotros percibimos ese espacio, ¿no? Pero ¿por qué percibimos un espacio que nos separa entre la pantalla, que la veo al frente, y yo, que me percibo aquí?
porque todavía creo que ese objeto, la pantalla que estoy percibiendo, no es todavía, no percibo la esencia de lo que es el mismo vacío que aparentemente nos separa. Y este que soy, aparentemente, ¿no? Es el mismo vacío que yo creo que tiene una entidad, cuerpo, mente, constitución, ¿no? Materia, físico, todo. Entonces, como todo esto lo hemos separado, aquello es un objeto material limitado, ¿no? Limitado. El espacio es algo que aparentemente no es limitado, podemos decir que dónde termina el espacio, pues no termina. Y dónde empieza y aparece este que percibe ese objeto que está allí adelante, bueno, podemos decir que soy yo y que es este cuerpo y que es esta mente. Entonces, claro, terminamos creyendo que estamos separados, que el objeto está allá y yo estoy acá, y que yo no tengo nada que ver con el objeto. Incluso hay muchas personas que dicen, ¿cómo yo voy a ser el objeto si cuando yo me acerco al objeto choco contra eso? Por lo tanto, hay algo que me limita, yo no me puedo meter en la pantalla, ¿no? Y la pantalla no se puede meter en mí. Por lo tanto, hay algo que nos separa. Hasta aquí la pantalla y hasta aquí yo. Si me separo, aparece el espacio. Lo que nosotros no tenemos todavía la experiencia es que todo eso que yo estoy diciendo, el objeto que aparece en este caso en la pantalla, el sujeto que aparentemente percibe, que le llamo yo, en realidad son diferentes, pero no están separados. ¿Qué es la ausencia de separación? La ausencia de separación es el espacio que es todo, el espacio que es todo, el vacío que es todo. ¿Sí? Y eso todavía no lo podemos. Por eso que yo no estoy separado de ese objeto a nivel del espacio que nos contiene a todos. Ese espacio, en este caso, como imagen, como percepción, le podemos llamar conciencia. Pero ese objeto y yo somos diferentes, claro que somos diferentes, pero no estamos separados. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos unifica? Ese vacío, ese espacio. Porque aquí tenemos que entrar en otra forma de entenderlo, de percibirlo. ¿Por qué creo que eso es un objeto? Porque lo describo, solo porque lo describo. Si yo no lo describiera, cuadrado, plano, con imágenes, con colores, con formas, con movimientos, si yo no lo describo, digamos, si no puedo ni siquiera decir está ahí, eso es, eso es. Si yo no me describo, soy Eduardo, soy este cuerpo, soy esta idea, soy esto es. Entre eso que es y esto que es, este aparente espacio que también es lo mismo. Ahora, en el momento que yo nombro aquello, lo describo diferente a esto que percibe o a este espacio que aparentemente se encuentra en el medio, vemos que esas diferencias las hacemos separadas, ¿no? Les ponemos límite hasta aquí y por lo tanto esto es diferente y además separado de esto otro. Y esas separaciones que nosotros percibimos, es lo que genera, es el punto de partida de todos los conflictos. ¿Por qué? Porque como yo me siento aquí, separado de todo lo demás, yo no soy independiente. No soy independiente, es decir, necesito sí o sí de todo esto que aparece como objeto externo, ¿no? Del mundo que aparece. Necesito de todo, necesito el aire para respirar, necesito la comida, necesito relacionarme, necesito casa, cobijo, bienes, trabajo, es decir, relaciones, vínculos. O sea, tengo tanta necesidad de todo eso que está aparentemente allí separado, ¿no? Que lo percibo diferente, lo percibo diferente, pero lo pienso separado porque le pongo características, límites, ¿no? Entonces, obviamente que el conflicto ¿dónde está? En que yo tengo necesidades puestas en eso externo separado para satisfacer estas otras expectativas que yo tengo aquí como ser que me percibo también separado, ¿no? No nos podemos relajar, no nos podemos relajar y decir, bueno, yo estoy aquí y no necesito del mundo, ¿no? Sería como imposible. Necesitamos del mundo, necesitamos de relacionarnos, vincularnos, alimentarnos todo. El problema es esa creencia separada de la existencia, la que nos genera conflictos. ¿Cuándo se aparece, cuándo se manifiesta esa sensación separada? Solo cuando pensamos, solo cuando pensamos. Entonces, necesitamos pensar para relacionarnos con ese mundo externo aparentemente separado, sí diferente,
claro que necesitamos pensar. El problema es que no siempre, que esta es una de las claves que a veces hay que descubrir, no siempre, y podríamos decir pocas veces necesitamos pensar para relacionarnos. Y esos momentos en los que nos relacionamos son para necesidades útiles, prácticas, beneficiosas, ¿no? Y no habría ningún inconveniente, no habría ningún inconveniente. El problema es que nosotros generamos en este pensamiento, que primero es necesidades para poder satisfacernos, luego la creación de eso que pasó y eso que va a pasar ya hace que yo no solamente quiera cosas en este momento, en este instante, lo que necesito, sino empiezo a garantizarme cosas que van a suceder en un futuro. Necesito asegurarme de cosas porque tengo la memoria que me dice lo que pasó lo que sucedió en un pasado. Entonces ahí empezamos a crear una situación conflictiva entre aquello que aparece allí, que necesito al frente, el mundo, ¿no? Lo que yo tengo como experiencia y memoria de lo que pasó, lo que yo pienso y creo que puede llegar a pasar, y además no para resolver las necesidades útiles y prácticas, sino para entrar en un mundo de fantasías, de irrealidades, de suposiciones, ¿no? Si nosotros nos observamos, la mayor cantidad de pensamientos que creamos tienen esa característica. Nos sacan de este presente, nos separan entre el mundo que aparece y yo que lo percibo. Y además lo instalan entre un mundo que viví, un tiempo que viví y un tiempo que quiero vivir. Y entonces en esas situaciones tan aparentemente irreales, que yo creo que son ciertas, entonces nos movemos con mucha dificultad. Mucha dificultad. Nunca vamos a poder hacer que este mundo que aparece me satisfaga. Nunca. Por eso el sufrimiento, por eso el malestar de los seres humanos, ¿no? Si no, sería maravilloso. Sería maravilloso. Nos trasladamos un poquito a la experiencia de los animales. Ellos tienen también una vida como nosotros, ¿no? Una manifestación corporal, incluso mental, pero limitada. No tienen esta capacidad, ¿no?, de autoconciencia que tienen los seres humanos, pero tienen una conciencia. Ellos se dan cuenta de peligro, se dan cuenta de situaciones de hambre y comen, de sed y beben. O sea, tienen percepciones y responden a esas percepciones. Lo que no tienen es la creación de ese pasado que les crea una posible expectativa de un futuro frente a una necesidad de que esto que está apareciendo, ¿no?, como el mundo donde se desenvuelve, está separado de ellos. ¿Lo ven diferente? Claro que lo ven diferente, pero no, la percepción de no estar separado es el verdadero centro del conflicto. Los seres humanos nos hemos ido distanciando porque llevamos miles y cientos de miles de años pensando. Ese pensamiento llegó a un punto en el cual ahora tiene una posibilidad de instalarse en los seres humanos muy rápida. Hay niños, se hablaba de que entre los 3, 4 y 5 años tenían aparentemente una identidad. Pues ahora cada vez se habla por la cantidad o la sobreestimulación que reciben, que en el año ya los niños pueden identificarse. Aparece un nombre y ellos se relacionan con ese nombre, ¿no? Aparece una persona con la cual se están relacionando y tienen un vínculo afectivo y de cierta permanencia y empiezan a responder. Es decir, cada vez es más rápida la identificación de la persona como algo separado de lo que aparece. Los bebés nacen sin sentirse separados. Hay expresiones lingüísticas en las que ellos utilizan que ellos no utilizan el yo, hasta que cuando empieza a aparecer por primera vez el yo, porque lo repiten, obviamente, si la madre dice yo, o el padre dice yo, o el hermanito dice yo, ellos van a decir, pues en algún momento dirán yo, pero no lo utilizan, no lo expresan, porque no lo identifican como yo. Todavía en ellos no está esa percepción separada. Es decir, si yo digo yo, imagínense como bebé yo,
Si yo no me siento separado, ¿por qué voy a decir yo esto y aquello otro? No, no. Entonces no puede aparecer esa separación todavía. Pero en un momento dado se da, y una vez que se da esa sensación de separación, el yo ya tiene un nombre y el yo empieza a necesitar esa, digamos, manutención de ese yo, de esa identidad. Y cuando queremos acordar, los niños ya no lloran por respuestas corporales, sino lloran, se expresan, sufren y disfrutan por expectativas que van sintiendo con la identificación con lo que son. ¿Sí? Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo con 3, 4 añitos ya tiene un capricho, ¿no? Ya tiene un capricho. ¿De dónde sale el capricho de ese bebé? Perdón, de ese niño. Nace de que está identificado con un yo que necesita ser satisfechos. Los bebés, si los observamos, los bebés no les pasa eso. Los bebés tienen un estímulo de hambre, de frío, de dolor, de temor, un estímulo que aparece y responden a eso. Pero no tienen un capricho en el sentido como palabra que utilizamos para decir, quiero algo que en realidad no lo necesito, ¿sí? Apareció un pensamiento de necesidad. Ya se instala en ellos la memoria, se instala lo que va a pasar y empiezan a quererlo y desearlo, ¿no? Y se sienten además separados. Esa es un poco la evolución que todos hemos tenido. Ahora, en este momento, empezamos a descubrir que nos interesa salir de eso. ¿Por qué nos interesa salir? Porque vemos que ese camino que hemos andado no es efectivo, no es un camino que nos ha resuelto armoniosamente la vida, no es un camino que nos ha generado situaciones agradables de bienestar, de vínculos adecuados, convenientes. No, totalmente lo contrario, totalmente lo contrario. Entonces, por este motivo es que las personas buscamos sentirnos bien. Y lo buscamos a través de educación, de formas, ¿no? Llamémosle, de aprendizajes, de hábitos, de capacidades, ¿no? Creyendo que hay algunas formas que nos pueden acceder o podemos acceder a ese bienestar. Lo hacemos a través de terapias, creyendo que lo equivocado que cómo me he estado desenvolviendo, si corrijo, si modifico, porque en realidad las terapias producen eso, correcciones de errores, de equivocaciones, o la otra opción, que es un poco de la que estamos hablando, es decir, descubrir esta ilusión en la que nos estamos desenvolviendo y ver la realidad de lo que hay y de lo que es. Y cuando descubrimos esto, no es que no haga falta educación ni haga falta terapia, no somos ya dependientes ni de la educación ni de la terapia, sino que descubrimos que esto que somos no necesita ni de educación ni de terapia, ya es. Lo que necesita educación, terapia, resoluciones y aplicaciones es aquello que tenemos, este cuerpo y esta mente. Y eso sí que necesita educación, terapia, satisfacciones de una cantidad de necesidades. Entonces, cuando yo descubro que esto, que hasta ahora creía que era, es lo que tengo no me afecta. Y eso, por más que lo digamos, no lo vamos a creer. Tenemos que experimentarlo, tenemos que descubrirlo. Cuando yo, por ejemplo, si veo que alguien, bueno, no sé, poner otro ejemplo, si algo se está quemando, pues obviamente que actuaré, evitaré que se queme, que se haga daño, que se produzca un deterioro mayor. Responderé, pero no aparece un sufrimiento en eso. ¿Cuándo aparece el sufrimiento? Cuando soy yo el que me quemo. Cuando soy yo el que me quemo, entonces aparece, es decir, la sensación de ser el que le está produciendo eso, entonces es mucho mayor de aquella sensación que me aparece cuando veo que es algo externo a mí que se está quemando. ¿Se entiende? Es muy diferente, muy diferente. Esa sensación de posesividad que le llamamos mío, apego y todas estas identificaciones que hacen que yo sea este que creo que soy, es lo que me trae este sufrimiento, lo que me trae este malestar. Cuando yo experimento que no soy eso que creo que tengo, sino esto que se da cuenta, que percibe todo eso que tengo. Ese es todo el descubrimiento que tenemos que hacer. Todo va a seguir igual, todo va a seguir igual. Seguiré con este cuerpo, seguiré con esta mente, seguiré con estas situaciones en la vida.
pero sí o sí esa desidentificación hace que entonces ahora a mí no me afecta, a esto que soy no me afecta, afecta a esto que tengo. No significa que lo voy a deteriorar, lo voy a abandonar, no, pero el sufrimiento no va a estar. Y acá tenemos que descubrir esto. Por eso pongo el ejemplo este, si yo me quemo. Yo puedo quemarme y sentir un dolor, y gracias a que siento el dolor, retiro la mano. O sea, el cuerpo ya tiene una sabiduría para responder a esa situación, ¿no? Y eso se llama dolor. Lo que es innecesario es el sufrimiento. El sufrimiento es el innecesario. ¿Por qué sufrimos? Porque asociamos ese momento vivido a algo que pasó o algo que quiero que pase o no quiero que pase. Si no hubiera ningún pensamiento que asocia lo que pasó y asocia lo que va a pasar, no habría sufrimiento. Me quemé, retiré la mano, se alivió el dolor y desapareció. ¿Por qué aparece el sufrimiento? Porque rápidamente uno empieza a evocarlo. Ay, porque me quemé, porque me dolió. No me está doliendo, pero me dolió y me dolió muchísimo, y se lo cuenta a otro, y cuando quiere acordar, reaviva esa experiencia pasada en algo presente, y hay personas que hasta, digamos, sí, la pasan bastante mal recordando situaciones que no existen. Personas que están en un duelo, o decir, ¿cómo está sufriendo? Si esa situación ya pasó. Solamente está en su mente, evocándola, recordándola, ¿no? Trayéndola, reavivándola. Y obviamente que si repetimos la experiencia mental, el cuerpo se asocia, es decir, el cuerpo responde. Las emociones en nosotros no son más que la respuesta que el cuerpo da a lo que pensamos. Esa interacción mente-cuerpo, el intermediario es lo emocional. Es decir, cuando yo pienso algo, el cuerpo no es indiferente a lo que yo pienso. El cuerpo responde a lo que yo pienso. Y con una característica muy especial, el cuerpo no discrimina. El cuerpo acepta totalmente lo que mi mente dice. Dice que tengo, obviamente, cuando ese pensamiento le damos una credibilidad. Cuando yo me río, estoy en un papel irónico, no. Yo no sé, por ejemplo, si una persona empieza a pensar en algo que le sucedió, que fue de malestar, de sufrimiento, de preocupación, rápidamente empieza a sentir sensaciones. Hay personas que lloran, por ejemplo, solamente de recordar situaciones vividas. Y el llanto no lo ha provocado, uno no provoca una lágrima voluntariamente. Aunque aparentemente en el cine está, pero hay trucos para que aparezcan lágrimas, ¿no? En los actores en el cine. No es porque están sufriendo, es porque las personas cuando evocamos situaciones, el cuerpo no puede decir, eso ya pasó, no está existiendo, pues ríete de eso. No me puedo reír. El cuerpo no puede reírse, el cuerpo no puede ser indiferente a eso que la mente está pensando. Entonces, allí está el gran problema, y lo digo de todas estas aristas, en el cual la mente va mucho al pasado, va mucho al futuro, se aleja mucho de este presente, que es el único en el cual se puede dar una respuesta adecuada, corporal, a la percepción, y además tiene una sensación de carencia, de ansiedad, por querer resolver y satisfacer las situaciones que aparecen en este mundo. Entonces, ¿podemos salir un poco de ese laberinto? Y la respuesta es, hay una forma muy simple, muy efectiva, y es silenciar la mente, silenciar la mente. Cuando yo hablaba de educación y de terapia, son útiles y beneficiosas a nivel de cuerpo y de mente. Pero como estamos hablando a nivel de conciencia, que no es esto que tengo, cuerpo, y esta mente que tengo, sino esto que se da cuenta que tengo esta mente y este cuerpo, que es la conciencia, eso que percibo, pues allí no necesito cambios, allí no necesito modificaciones, allí no necesito mejoras. Allí solamente necesito aceptación de lo que es tal como es, y además percibirlo. Entonces, ¿cómo lo percibo? Todas las técnicas de meditación, todas las formas de meditar llevan a eso, unas más, otras, digamos, sí, más rápido, unas más lento, otras con más dificultad, otras con más facilidad, pero hay una que es lo que se llama la vía directa, ¿no? Y es
la percepción de que soy el que percibe todo lo que aparece. Cuando yo descubro eso, soy el que percibo todo lo que aparece, percibo las imágenes, percibo los sonidos, percibo la información que la memoria me está trayendo, también lo estoy percibiendo. Percibo la imaginación, la expectativa y el futuro que la mente está creando. ¿Quién es el que percibe todo eso? De este mundo externo, que trae los sentidos, y de este mundo interno, que ya sabemos que son estos pensamientos, estas imágenes, estas fantasías, estos sueños, estas ilusiones. ¿Quién percibe? ¿Qué es eso que percibe? Y en el momento que yo me doy cuenta, primero, que estoy percibiendo, por lo tanto yo ya estoy dándome cuenta que soy consciente, que la conciencia es solo eso que se da cuenta. Pero aquí la mente no se queda en paz ni tranquila. La mente quiere saber qué es eso. ¿Qué es eso? ¿Cómo eso que se da cuenta de todo no es nada? ¿Cómo eso que se da cuenta de todo no va a tener un nombre? Y un nombre aparte que hay que defenderlo, ¿no? Conceptualmente. Esto es conciencia, no, esto es absoluto, no, esto es Advaita, esto es dualidad, esto es Dios, esto es esencia. Pues ya nos metimos en el conflicto. ¿Para qué palabras? La sensación. ¿Percibo? Sí, ya está. ¿Qué es eso que percibo? Esto que soy. Esto que soy. ¿Cómo es esto que soy? Soy. Le podemos poner palabras para acercarnos, para salir un poco del conflicto de diferencias, ¿no? En las conceptualizaciones que nos traen bastantes conflictos. Una sensación de ser. ¿Se acuerdan de esa pregunta que yo hacía? ¿Existen? Sí. Ese sí vino de la sensación de ser. Es una certeza. Esa sensación de ser, esa sensación de ser el que percibe. Yo cuando veo algo, estoy claramente dándome cuenta que soy el que está viendo eso. Pero ese que soy, que se ha interpuesto en el camino y que le llamo yo, es el que me crea el gran conflicto, el que me crea el gran problema, el que me separa de aquello con esto. Si yo saco este intermediario, que aparentemente no es algo que une, sino es algo que separa, entonces aquello que percibo y esto que percibe, no hay diferencia, no hay diferencia. Pero acá vuelvo a decir, no, ni acepten esto que estoy diciendo, aunque lo lean, aunque lo escuchen, aunque lo piensen, experimentarlo. Cuando experimenten, verán que es una realidad de una magnitud tal que uno alucina, que uno se sorprende, que uno dice, ¿cómo puede ser todo lo mismo, pero manifestándose en diferentes formas? Nada más que eso, manifestándose en diferentes formas, en infinidad de formas. Pero es lo mismo, es lo mismo. ¿Cómo yo puedo comprobar eso que es lo mismo? Silenciando en este caso, hago señales en la boca, pero me estoy refiriendo a silenciar la mente, ¿no? Es decir, cuando la mente no dice nada. Si la mente no dice nada, pues no aparece algo diferente de lo que es y no percibo algo diferente de lo que soy. Lo diferente es el concepto que la mente le pone. Eso es eso y esto es esto. Y no son diferentes. Para que sean diferentes le tengo que poner un nombre a aquello diferente de un nombre a esto. Yo le quito los nombres y tengo la experiencia, la comprobación de que es lo mismo, es lo mismo. Cuando yo tengo esa comprobación, aparece a veces instantáneamente, pero rápidamente la mente, con su hábito, con su tendencia egoica a querer nombrar, destacar, atrapar, poseer, ¿no? Esa experiencia me saca de ella, me saca de la experiencia y entonces empiezo a decir, estuve en un silencio, estuve en un estado de estuve. Ya no puedo decir estoy, no puedo decir estoy. La mente solo puede decir estuve. Y me pasó esto, y me pasó esto, y me pasó aquello, sí. Pero cuando yo estoy diciendo, me pasó esto, ya he salido de lo que me está pasando. Cuando algo me está sucediendo, algo está siendo,
si la mente no la traigo para que lo nombre, lo describe, le ponga nombre o le ponga una forma, la experiencia es pura. La experiencia no es diferente de lo que percibo y de quién lo percibe. ¿Sí? No es diferente. Ahora, se mete la mente y rápidamente lo diferencia. Nombre que le pongo a aquello y nombre que le pongo a esto. ¿Sí? Y empieza la separación. Empieza la separación. Lo vamos a decir muchísimas veces. La meditación es silenciar esta mente para que aquello que percibo no sea tocado. No sea tocado. ¿Cómo no lo tocamos? No nombrarlo, no describirlo, no pensar, no opinar, no decir nada, no etiquetarlo, nada, nada. Nada, percibo. Y ahí queda. No queda en el sentido de que lo retengo, no, no, porque al instante siguiente la percepción es tan cambiante que es imposible que solamente perciba una cosa y me quede con eso, no, no, porque si yo me quedo con algo que percibo, es la mente la que lo atrapó como memoria. El instante siguiente ya es diferente. Nunca va a ser lo mismo el instante anterior que el instante que está sucediendo, el instante posterior. Las situaciones van a ir cambiando. Yo prendo la luz y apago la luz, y claro que hay un cambio, ¿no? Obviamente que hay un cambio. Prendí la luz y apagué la luz. Se vieron colores y se quedó todo negro. Entonces, pero el que percibió, eso que percibió, que apagué la luz y quedó todo negro, y eso que percibió, que prendí la luz y se vieron todos los diferentes colores, ¿cambió? No, no, no puede cambiar. ¿Por qué no puede cambiar? Porque justamente lo que no cambia es lo que percibe todo lo cambiante. Si cambiaría, no podría percibirlo. No podría percibirlo. Entonces, esa sensación de percibir y no nombrar, pasan estas dos cosas importantísimas. Una, lo que percibo es lo real, es lo que es, no es lo que yo creo que es, no es lo que me dijeron que es, no es lo que aprendí que es, porque en algún momento se incorporó ese aprendizaje, ¿no? Esa memoria, ese conocimiento, es lo que es. ¿Tiene nombre? No, no tiene nombre. ¿Necesito ponerle nombre? Tampoco necesito ponerle nombre. Y esto que lo percibe, que teóricamente le pongo nombre, Eduardo, yo, bla, 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 tampoco es necesario describirlo. La sensación de percibir y la sensación de ser el que lo percibe se unifican, se unen, es lo mismo en la experiencia cuando no es nombrado ni aquello ni esto. Es simplemente una experiencia pura. ¿Qué es lo que hace que realmente sea verdad, sea cierto, sea real? El hecho de que no aparece algo diferente en la experiencia. No aparece algo diferente en la experiencia. La experiencia es siempre la misma. Lo que sucede en la experiencia es diferente. El contenido de la experiencia es diferente. La experiencia en sí de percibir siempre va a ser la misma. Siempre va a ser la misma. Esa sensación de que lo que percibo es lo mismo es lo que nos produce a nosotros lo que llamamos paz. Paz. Una sensación de percepción de lo que soy que no cambia. No cambia. Siempre lo mismo. Además no aburre. También eso es bueno. No aburre. ¿Cómo va a aburrir? ¿Qué es lo que nos aburre? Aquello que yo traigo, algo pasado y algo futuro, a lo que quiero ir diferente de lo que está pasando. Nada más que eso. En el momento que no hay pasado, no hay futuro, no hay pensamiento que me lleve a lo que pasó o que me lleve a lo que va a pasar, no puede haber aburrimiento. No puede haber indiferencia. ¿Por qué las personas cuando empiezan a meditar, habrán observado eso como experiencia, a los 5 minutos están aburridísimos, incómodos, queriendo salir, queriendo hacer lo siguiente? Cuando quieren acordar, ya están, no sé, ¿no? Con pensamientos en la cabeza, ay, tengo que hacer esto, o suena un teléfono, o sea, es un resorte que nos saca, es como un resorte que nos saca, ¿no? ¿Por qué es tan aburrido, por ponerle ese nombre, el meditar, el quedarnos en ese silencio? Si yo estoy diciendo aparentemente todo lo contrario, estoy diciendo que en ese estado que no cambia, porque no hay nombre, concepto, pensamiento que diga algo diferente de lo que es. Entonces, pero la mente está ahí.
Entonces la mente es un saltimbanqui, digamos, sí, que lo hemos dejado a un costado y muy cerquita. Y cuando quiero acordar, ¡pum!, ya se instala otra vez. Y entonces me aparece el pensamiento, me aparece una imagen, me aparece esto, me aparece aquello. Eso que me aparece, en realidad no me aparece mágicamente. Soy yo el que lo traigo. Soy yo el que lo traigo. No, no es que un pensamiento me viene, no, no. Los pensamientos no andan sueltos por ahí como hormigas, ¿no?, queriendo invadir esta mente o este cuerpo, no, no. Los pensamientos es algo que yo pienso. Los pensamientos son algo que yo pienso. ¿Por qué yo no puedo decir no quiero pensar más? Y aquí está una de las trampas que nos aparecen en la meditación. Porque el que dice yo no quiero meditar más es el que piensa. No es el que percibe el pensamiento. ¿Se entiende? Es el que piensa, no el que percibe el pensamiento. Es como decirle a un niño, quédate quieto. El niño solo no puede decirse yo, me voy a quedar quieto, me voy a quedar quieto. No, no, él no se va a quedar quieto, él tiene la inercia de moverse. El que va a decirle, quédate quieto, es el que no se mueve. ¿Se entiende? Es el adulto que está quieto y dice, oye niño, quédate quieto. Bien. Pero el niño, él solito, no va a decir, me voy a quedar quieto, me voy a quedar quieto. No, no, es una utopía, es imposible. En nosotros pasa lo mismo. Si yo digo, quiero meditar, quiero no aburrirme, quiero no pensar, es un error. Porque el que dice, quiero esto, quiero aquello otro, es el mismo que quiere, a través de la capacidad de pensar, imaginar algo que puedo hacer más adelante, a través de la capacidad de la memoria, empezar a acordarme de algo que hizo, que sucedió, a través de la posibilidad de la acción, ponerme a mover y hacer cosas, pensar y lo que sea. Por lo tanto, ¿quién es el que puede detener el pensamiento? ¿Quién es el que puede detener el pensamiento? Y eso es un descubrimiento que hay que hacer. Cada vez que yo pienso, me instalo en el pensador. Cuando yo no pienso, el pensador ha desaparecido. Por lo tanto, yo no puedo decir, quiero dejar de pensar. En el silencio está la ausencia del pensador. En el silencio. En el quiero dejar de pensar, el pensador se cree que va a poder lograrlo. No, no, una fantasía. Es un niño que quiere quedarse quieto. No lo va a lograr. No lo va a lograr. Entonces nosotros no necesitamos darnos o ponernos deseos, expectativas frente a la meditación. Un error grave, ¿no?, que cometemos muchas veces las personas cuando decimos, me voy a sentar a meditar, voy a hacer silencio, ¿no? O sea, voy a poner un incienso, música tranquila, velitas, campanitas y todo el ritual que solemos hacer. No es que esté mal, pero eso lo está haciendo el pensador, el que cree que necesita todo eso para silenciar. ¿Sí? Cuando yo creo que necesito todo eso, en realidad eso no me va a hacer a mí silenciar. No, no. ¿Quién me va a hacer silenciar? Primero, aquí está una respuesta. La pregunta ¿quién? Es equivocada, porque ¿quién? Se refiere a alguien, ¿no? Y dentro de mí no hay, en teoría, en el silencio no hay nadie. En el silencio no hay nadie. En el momento que yo pienso, aparece alguien que creo que está dentro de mí y se le llamo yo. Entonces, en ese instante en que percibo que no hay nadie en el silencio, y en ese instante que aparece un nombre, yo, que se da cuenta que es el que piensa, entonces descubrimos el punto de inflexión donde realmente podemos actuar. Pero no yo como pensador. Stop, silencio y ya está. Ya está. En el instante que la mente aparece, la mente como actitud de pensamiento, como capacidad de pensamiento, va a crear algo que no existía. Va a crear algo que no existía. Pero yo me lo voy a creer. Yo estuve pensando, o yo estuve en silencio, o yo estuve eso. Descripciones que pueden ser útiles, que pueden ser prácticas, pero que no son reales. No son reales. Y entonces cuando yo descubro que en realidad mi deseo de querer silenciar, mi deseo de querer meditar, y todos los demás deseos que se suman, porque no van a creer que son los únicos, yo con esto no voy a sufrir más, con esto me voy a iluminar, con esto voy a despertarme, con esto voy a hacer, todos esos deseos lo está haciendo
el propio yo que no existe. Lo está haciendo el propio yo que se cree intermediario entre la conciencia que percibe todo y ese cuerpo y esa mente que es el instrumento donde se manifiesta todo lo que es percibido. Es ilusorio ese intermediario, pero está tan instalado, está tan creída mi existencia en él, que es imposible permitir que la conciencia, que no es nadie, porque ahí no estoy yo en la conciencia, es silencio puro. Es el silencio puro. Es la ausencia de todo pasado, es la ausencia de todo futuro, es la ausencia de todo deseo, es la ausencia de toda expectativa, pero es la presencia de todo lo que es tal como es. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Ausencia de todo lo que creo, pero presencia de todo lo que es. Lo único que me revela esa diferencia es el silencio. Es el silencio. Silencio de actividad mental, ¿no? Cuando me refiero a silencio, en este caso, siempre me estoy refiriendo a eso. Entonces, tan simple como eso. Silencio, aunque sean pequeños momentos, y compruebo. Pequeños instantes y compruebo. Ausencia de deseos. Compruebo ausencia de expectativas, ausencia de miedos, ausencia de ansiedad, ausencia de temor, ausencia de todo. Todo eso, ausencia, no aparece. ¿Hay alguien que se da cuenta que no aparece? No, porque no aparece directamente. Cuando aparece, recién, es el yo que se instala y siempre el yo va a hablar de un pasado. No sentí miedo. Estuve 3 minutos en paz total. Estuve 10 minutos sin ningún deseo. No me parecía ningún deseo. Bien. Es cierto, sí, es cierto que en esos 10 minutos no hubo ningún deseo, pero tú estuviste presente, no, yo estoy hablando a posteriori de la experiencia. El yo nunca puede estar en la experiencia del presente, ¿sí? Nunca. En el momento que el yo está, que el yo está en la experiencia, se instala lo que pasó y lo que va a pasar. Por eso el yo habla de lo que ha pasado y de lo que va a pasar. No puede hablar de lo que está pasando, porque él, para percibir lo que está pasando, tiene que estar ausente. Tiene que estar ausente. En el silencio, el yo desaparece. El yo es solo un pensamiento de yo. El yo es solo un pensamiento de yo. Yo y todos los demás, ¿no? Yo y todos los agregados, atributos, historias que pueda crear. Pero yo saco el pensamiento yo, que es silencio de actividad mental, y me quedo con esa comprobación, ausencia de todo lo que pasó, ausencia de todo lo que va a pasar, que conlleva miedos, deseos, expectativas, temores, ansiedades, ausencia de todo eso, pero sí presencia de todo lo que es, porque yo no voy a dejar de percibir. Los ojos, cuando yo estoy en silencio mental, no dejan de ver. El oído no deja de escuchar. Las sensaciones táctiles no dejan de ser percibidas. No, todo eso es percibido. ¿Pero qué percibo? Percibo lo que es tal como es, no lo condiciono. Frío, es decir, caliente, no, eso. Y la palabra eso es solo indicativa, ¿no? O sea, entonces nos percibimos una realidad. Y el último agregado que le voy a poner a esto sería lo siguiente. Cuando tenemos esa experiencia de ese silencio de actividad mental, que perdure un momento por la práctica, porque nos mantenemos, porque no nos escapamos tan fácilmente, resulta que cada percepción es nueva. Cada percepción no ha sucedido nunca. Es la mente la que dice, eso ya lo sé, eso lo conozco, eso ya sucedió. Es imposible que algo que está sucediendo haya sucedido. Nos parece, nos da la sensación, porque hay algo que aparentemente es parecido, yo creo que es lo mismo. No es lo mismo. Nada de lo que aparece es lo mismo. Por eso podemos decir que la percepción sin descripción, sin nombrarla, es nueva, es única. La primera vez que lo percibo. Cuando hay algo que es la primera vez que lo percibo, eso es un éxtasis, eso es una sensación increíblemente especial, porque nosotros nunca vemos cosas nuevas.
Nunca vemos cosas nuevas. Y lo que nos parece nuevo, ya le ponemos, sí, me parece, se debe parecer a esto. Vamos a un lugar nuevo, turístico, no sé, un espacio nuevo. Mira, se parece a aquello. Ya rápidamente buscamos una información que lo asocie, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a esa sensación pura de lo nuevo, lo que nunca ha sucedido. Lo que nunca ha sucedido. Y en este momento que estamos aquí, ya nos parece que ha pasado, ya nos parece que sabemos de qué se trata. La pantalla, ustedes, yo hablando, tenemos esa creencia de que esto vaya novedad. ¿Qué novedad? El martes pasado y el anterior estuvimos así. No, este instante nunca ha sucedido. Nunca ha sucedido. Y para que realmente yo lo perciba tal como eso nuevo que es, que nunca ha sucedido, tiene que haber silencio mental. La mente me dice, esto ya pasó, esto es así, esto es así, ella es Araceli, ella es Isabel, ella es Bea. ¿De dónde salen esos nombres? Salen del etiquetado que yo le he puesto. Sí, las conozco, pero lo que está sucediendo, ¿alguna vez ha sucedido? Hay una frase que se dice mucho, pero viene muy bien a este instante que estamos un poco aclarando. Creo que fue Heráclito el que dijo, nunca se puede entrar al mismo río dos veces, ¿sí? Es decir, yo entro al río, sí, y un instante después entro de vuelta, pero el agua que yo entré en el momento anterior ya va 2 metros más abajo. Yo no estoy entrando al mismo río. La palabra río me confunde con la realidad del agua. El concepto río, entonces yo entro al río, sí, y entro otra vez al río, sí, entonces creo que es lo mismo que estoy haciendo. No. Al agua del río, que yo lo sintetizo y lo generalizo en esa palabra, pues no es exactamente lo mismo. Es por primera vez. Más en esa aparentemente, cuando yo me meto en la bañera, vamos a poner un agua que no se mueve, porque en el río se desplaza el agua. Me meto en la bañera 3 veces. ¿Las 3 veces fueron lo mismo? No. En los 3 momentos, la sangre que entró, que en mi cuerpo estaba en las piernas, ahora está por los brazos. Por lo tanto, no es la misma experiencia, que yo no la perciba, porque mis sensores son muy limitados, reducidos. No pueden saber que la sangre, que en el primer momento estaba en la pierna, ha seguido circulando y ahora es la segunda vez que entré en la bañera, ahora están por los brazos. No. O que las moléculas de agua, que cuando yo entré por primera vez se desplazaron por el movimiento y ahora en vez de estar en el medio donde yo entré en la bañera, ahora están en los costados, en los bordes. No, nunca va a ser la misma experiencia. Pero a nosotros nos parece. Esa es la ilusión de la mente. Esa es la ilusión de la mente. Creer que todo es nombrado, que todo es conocido, que todo es sabido, ¿no? Cuando en realidad hay algo totalmente nuevo. ¿Quién me hace a mí tener la experiencia de eso nuevo? La ausencia de la actividad mental en el momento que sucede la experiencia. Y a eso es lo que tanto se le llama éxtasis, se le llama exaltación, se llama experiencia alucinante, fantástica, porque nunca la hemos tenido y está sucediendo solo con este instante. Si a este instante le sacamos toda esa creación de la mente, de conceptos, de conocimientos, de informaciones, de experiencias, de creencias, queda lo nuevo, lo que nunca ha sucedido. Porque no hay nada que se repita, nada se repite, es imposible que se repita. La experiencia de la vida es irrepetible, aunque nos parezca.